Los asesinos en serie más malvados de los Estados Unidos. Los oscuros relatos de los asesinos en serie han cautivado la fascinación humana durante décadas. En las páginas de la historia podemos encontrar nombres que se han convertido en sinónimos del mal absoluto. Estos individuos, con sus actos sádicos y depravados, han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. En este recorrido nos adentraremos en la mente de los asesinos en serie más malvados de los Estados Unidos. H.H. Holmes. H.H. Holmes, cuyo nombre real era Herman Webster Mudgett, fue un famoso asesino en serie conocido por su apodo. Nacido en Hillmanton, Nuevo Hampshire, desarrolló un odio hacia las mujeres adineradas. Después de dejar a su esposa, Clara Lovering, en bancarrota, se mudó a Chicago y se casó con Myrta Belknap, una joven rica. Adoptó el nombre del Dr. Henry Howard Holmes y construyó una mansión lujosa en Wilmette utilizando engaños y falsificaciones. Holmes heredó una farmacia de una viuda llamada Melissa Holden, se apoderó de sus bienes y luego hizo que ella desapareciera. Era conocido como un seductor criminal y tenía numerosos encuentros románticos. Durante la exposición de 1893 en Chicago, construyó el Holmes Castle, un hotel disfrazado de castillo medieval para atraer a mujeres ricas y solteras. El edificio estaba lleno de trampas y pasajes secretos y utilizaba métodos para deshacerse de los cadáveres. Holmes seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, mujeres jóvenes, ricas, atractivas y solitarias. Cuando los ingresos del hotel disminuyeron, lo incendió para cobrar el seguro, pero fue investigado. Huyó a Texas, cometió estafas y terminó en la cárcel. Luego ideó un plan para hacer un seguro de vida a su cómplice Pete Sell, pero en cambio lo mató. Fue arrestado y en su hotel se encontraron cámaras de gas y equipos de tortura. En 1896, Holmes fue condenado a muerte y ahorcado. Afirmó haber asesinado a 27 personas aparte de Pete Sell y su familia, pero solo se pudieron probar 9 casos. Los descubrimientos en su castillo sugieren que pudo haber asesinado a cerca de 200 mujeres. Dennis Rader. Dennis Rader, conocido como el asesino en serie BTK, Bint Torture Kill, nació en Wichita y mostró signos de crueldad hacia los animales durante su infancia. Después de servir en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, regresó a Wichita y trabajó en un supermercado mientras estudiaba justicia en la universidad. Se casó, tuvo 2 hijos y ocupó diversos empleos, incluyendo seguridad privada y censo federal. A pesar de su aparente vida normal, en 2005 fue arrestado por una serie de asesinatos que había cometido a lo largo de varios años y fue condenado a cadena perpetua. En 1974, Rader asesinó brutalmente a la familia Otero, atándolos, torturándolos psicológicamente y asfixiándolos. También atacó a Catherine Bright ese mismo año. En 1977 mató a Shirley Vian y en diciembre asesinó a Nancy Fox. En 1985 asesinó a Maureen Hedges y en 1986 a Vicky Wegerle. El último asesinato documentado ocurrió en 1991 cuando secuestró y estranguló a Dolores Davis. Estos crímenes aterrorizaron a la comunidad hasta su captura. A pesar de merecer la pena de muerte, Rader evitó esta condena debido a un cambio en las leyes. Su esposa solicitó el divorcio después de 33 años de matrimonio debido a su deterioro mental. En 2004, cuando el caso parecía archivado, la policía intentó atraparlo utilizando pruebas de ADN. Rader envió pistas y un disquete que llevó a su identificación. La policía descubrió su conexión con una iglesia luterana y encontró evidencia en su garage, además de comparar muestras de ADN de su hija. Charles Wright Hatcher. Nacido en Mount City, Missouri, era el hijo más joven de Jesse James y Lula Novada Hatcher. Su infancia estuvo marcada por el abuso escolar y su comportamiento agresivo hacia sus compañeros. En 1936, su hermano murió electrocutado mientras volaban una cometa, lo que provocó que su padre abandonara la familia y se divorciara de su madre. Hatcher se mudó con su madre y su padrastro a Saint Joseph. En 1978, Hatcher fue arrestado por agresión sexual en Nebraska y fue enviado a un hospital mental. Luego, en 1979, fue arrestado por intento de asesinato en un caso de apuñalamiento. Después de ser liberado de una institución de salud mental, fue arrestado nuevamente por otro asalto y escapó en septiembre de 1980.
En octubre de ese mismo año fue arrestado por otro intento de agresión y sodomía en Nebraska y posteriormente fue enviado a otra institución mental. En enero de 1981 fue arrestado nuevamente por una pelea con cuchillos en Iowa y pasó tiempo en diferentes instituciones de salud mental. En mayo de 1982 confesó el asesinato de Eric Christen y fue arrestado por el asesinato de Michelle Steele. Durante su espera para el juicio, confesó otros 15 asesinatos cometidos desde 1969. Sus víctimas incluían mujeres y menores a quienes secuestró, violó, mató y luego arrojaba sus cuerpos en una tumba poco profunda o en un río. Confesó sus asesinatos luego de que un hombre inocente fue condenado por un homicidio que él había cometido. Fue condenado por el asesinato de Christen en 1983 y recibió cadena perpetua. En su segundo juicio en Missouri solicitó la pena de muerte, pero fue condenado a cadena perpetua el 3 de diciembre de 1984. 4 días después, Hatcher se suicidó en su celda en la penitenciaría estatal de Missouri en Jefferson City. Randall Woodfield. Randall Woodfield, nacido en 1950 en Oregón, destacó como jugador de fútbol americano en la escuela secundaria y la universidad. Sin embargo, durante su adolescencia mostró comportamientos sexuales antisociales, vandalismo, acoso sexual y pequeños hurtos. En 1974 fue reclutado por los Green Bay Packers de la NFL, pero sus problemas de personalidad lo llevaron a ser expulsado del equipo debido a robos y exhibicionismo. Luego jugó brevemente por los Manitowoc Chiefs, pero fue también despedido. Sin equipo, regresó a Portland y su comportamiento empeoró. En 1975 comenzó a atacar a mujeres exigiéndoles sexo, pero fue difícil atraparlo debido a su rapidez y la falta de información de las víctimas. Sin embargo, finalmente fue capturado, se declaró culpable y fue condenado a 10 años de prisión. En 1979 fue liberado bajo libertad condicional. A partir de entonces, Woodfield cometió robos, abusos sexuales, asesinatos, ganándose el apodo del asesino 1-5 debido a crímenes cometidos en la autopista Interestatal 5. Sus víctimas incluyeron a mujeres que conocía personalmente. La policía encontró evidencias y pistas en los lugares de los robos, lo que condujo al cierre del cerco sobre Woodfield. Continuó cometiendo crímenes en 1981, incluyendo el asesinato de una exnovia. Finalmente fue detenido y varias víctimas sobrevivientes lo identificaron como el autor. Después del juicio, Woodfield fue condenado a cadena perpetua por 90 años en los tribunales de Salem por asesinato, intento de asesinato y sodomía, además de otros 35 años por delitos cometidos en otro estado. Permanece encarcelado en la penitenciaría del estado de Oregon en Salem. Edmund Kemper. Edmund Emil Kemper III, conocido como Ed Kemper, fue un famoso asesino en serie de California, Estados Unidos, que a principios de los años 70 cometió numerosos asesinatos, torturando, violando y mutilando a mujeres. Se le atribuyen al menos 10 asesinatos de adolescentes, adultos y ancianos. Kemper era conocido por su actitud fría, racional y tranquila, lo que lo convirtió en uno de los asesinos más temidos y difíciles de capturar en ese momento. Su infancia estuvo marcada por el abandono, la ira y la falta de afecto, lo que tuvo un impacto significativo en su vida adulta. Kemper nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Creció bajo el desprecio constante de su madre, quien lo crió en un ambiente en el que el sexo era demonizado y lo enviaba a dormir al sótano para evitar que hiciera daño a sus hermanas. Desde edad temprana, Kemper mostró comportamientos antisociales y crueldad hacia animales y muñecas. Después de asesinar a sus abuelos a los 15 años, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y fue internado en un hospital psiquiátrico. A los 21 años fue liberado y regresó a vivir con su madre. A pesar de su estadía en el hospital, tenía un coeficiente intelectual alto y aparentaba comportarse de manera normal. Kemper cometió sus primeros asesinatos después de ser liberado. El 7 de mayo de 1972 asesinó a 2 estudiantes universitarias, Mary Ann Pese y Anita Luchesa. Después de matarlas, decapitó y desmembró sus cuerpos, conservando algunas partes como recuerdo y desechando otras. Continuó asesinando y violando a sus víctimas, incluyendo a su madre. Después de su último asesinato, Kemper se entregó a la policía y confesó todos sus crímenes.
fue condenado a 8 cadenas perpetuas con posibilidad de libertad condicional, pero decidió permanecer en prisión considerándose un peligro para la sociedad. Donald Harvey. El asesino en serie Donald Harvey, conocido como el Ángel de la Muerte, murió después de ser atacado en la prisión donde cumplía 3 cadenas perpetuas. Harvey, un enfermero, asesinó a decenas de personas en hospitales de Estados Unidos. Fue atacado por otro recluso en su celda y falleció debido a las lesiones. Harvey fue condenado por matar a 34 personas durante las décadas de 1970 y 1980 mientras trabajaba en hospitales en Ohio y Kentucky. Aunque afirmó que asesinaba por compasión, la fiscalía argumentó que lo hacía por placer y que incluso torturaba a sus víctimas. Utilizaba venenos como matarratas, petróleo destilado, arsénico, cianuro, mezclándolos con las bebidas y comidas de los pacientes. Además, utilizaba métodos como asfixia con almohadas, bolsas de plástico y privación de oxígeno. Harvey creció en condiciones de pobreza y fue víctima de abusos sexuales. Sus crímenes salieron a la luz en 1987 cuando se descubrió olor a cianuro en el cuerpo de una de las víctimas en un hospital de Cincinnati. Confesó haber cometido numerosos asesinatos y fue condenado a cadena perpetua para evitar la pena de muerte. Gary Francis Poste, el asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco fue un famoso asesino en serie no identificado que cometió una serie de asesinatos en el norte de California, Estados Unidos, entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Aunque afirmó haber matado a 37 personas, solo se confirmaron 7 víctimas. Se cree que el asesino era un hombre blanco, corpulento, de pelo castaño y entre 40 y 50 años de edad, con conocimientos de lenguajes cifrados. Atacó en diferentes lugares como Benicia, Vallejo, el lago Berryessa y San Francisco, dirigiéndose a hombres y a mujeres de entre 16 y 29 años. En 2003 se descubrió que las huellas en una carta del Zodíaco no coincidían con las del principal sospechoso, Arthur Lake Allen. A pesar de las pistas, la identidad del asesino sigue siendo desconocida. El Departamento de Policía de San Francisco declaró la investigación inactiva en 2004, pero se reabrió en 2007. En 2021, la policía consideró a Gary Francis Poste como un posible sospechoso, aunque ya había fallecido en 2018. Además de las 7 víctimas confirmadas, se han identificado otras posibles víctimas del Zodíaco, aunque no hay pruebas concluyentes. El asesino desató una lucha mediática con las autoridades y la prensa al enviar cartas en las que amenazaba con más asesinatos si no se publicaban en los periódicos. Aunque se descifró uno de sus criptogramas, no reveló su identidad y afirmó estar recolectando esclavos para el más allá. Hasta hoy el caso sigue sin resolverse. John Wayne Gacy, el payaso asesino. John Wayne Gacy fue uno de los peores asesinos seriales de Estados Unidos, violando y asesinando a 33 jóvenes entre 1972 y 1976. A pesar de su reputación social y su coqueteo con la política, su verdadera naturaleza se reveló en el documental Conversaciones con Asesinos, las cintas de John Wayne Gacy de Netflix. El documental examina las conversaciones que tuvo con la policía de Iowa, revelando detalles impactantes sobre sus crímenes. Gacy nació en Chicago en 1942 con una infancia marcada por el abuso de su padre. Trabajó en diversas ocupaciones y se convirtió en gerente de un restaurante de comida rápida. De acuerdo a lo que cita Biography, era miembro del club de payasos Jolly Joker, grupo con el cual se vestía como pogo para encabezar fiestas infantiles que tenían el objetivo superficial de recaudar fondos. Mientras aparentaba ser respetable, Gacy también se dedicaba a cazar y asesinar jóvenes varones, torturándolos y violándolos antes de estrangularlos. Los crímenes fueron descubiertos en 1975 y Gacy fue arrestado en 1978. Confesó haber enterrado 27 víctimas en su propiedad y arrojado a otras 4 a ríos. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1994. Su última comida fue un pollo frito. Fue un recordatorio macabro de su trabajo anterior en KFC. Ted Bundy. Ted Bundy fue responsable de numerosos crímenes con alrededor de 100 víctimas, según los investigadores, aunque las cifras oficiales señalan 36. Su motivación fue una dolorosa ruptura sentimental y su adicción a la pornografía.
Desde su infancia fue influenciado por un entorno familiar disfuncional, especialmente su madre, a quien odiaba intensamente, lo que contribuyó a forjar su personalidad retorcida y habilidades de seducción. Aunque era introvertido, Bundy se mostraba encantador y afable en su entorno estudiantil y logró tener una buena reputación. Cometió delitos menores durante su juventud, pero su carrera delictiva se intensificó con el robo de autos y allanamientos. A pesar de ello, mantuvo una apariencia normal y participó activamente en la campaña política. Ted Bundy inició su escalada criminal en 1974, secuestrando y asesinando a jóvenes universitarias. Utilizaba su encanto para atraerlas y perpetrar sus crímenes, cambiando su apariencia constantemente para evitar ser identificado. Finalmente fue arrestado en 1978 después de cometer un intento de secuestro y se le vinculó a múltiples asesinatos. Durante su juicio, intentó escapar pero fue recapturado y condenado a muerte. Antes de su ejecución, confesó todos sus crímenes. Su historia dejó una huella duradera en la sociedad y fue conocido como el Animal. Si te gustó el video, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.